pero eso estaba Ya, eso al final, por favor, miren, ahorita ya he cerrado, ya no puedo abrirla hasta el final. El problema es ese, ¿no? Que lo cierro, ya no, y si lo vuelvo a abrir y después para los que vienen tarde, ya no lo voy a poder abrir. Por eso, un favor. Sí, sino que su caso no vino tarde, doctor, pero ya no hay problema, mejor al final. Ya, me avisan al final, por favor. Ya, Ya con la señorita delegada. ¿Listo? Ya está. Entonces, como les decía, hoy día nos vamos a ocupar de una de las estrategias sanitarias más importantes y prioritarias a nivel nacional, ¿no? Y realmente vamos a darnos cuenta que es la de mayor costo-beneficio en la actualidad, porque nos ha permitido incluso controlar algunas enfermedades, erradicar algunas enfermedades, y también estamos viviendo actualmente con esa situación, ¿no? Y ahí tenemos, miren, de las 15 estrategias sanitarias, tenemos lo que es inmunizaciones. ¿Ya? Primeramente, miren, vamos a ver qué cosa es inmunización. La inmunización viene a ser una actividad de salud pública que ha demostrado ser la de mayor costo-beneficio, como les vuelvo a repetir, y costo-efectividad en los últimos 2 ciclos. ¿Ya? No solamente estamos hablando a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque ustedes saben que a nivel mundial también la inmunización se viene realizando, ¿no? Indistintamente, ¿ya? Indistintamente. Aunque se admite, miren, que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en salud. ¿Ya? Por eso les decía anteriormente, muchas personas pueden estar vacunadas, ¿ya? No, esto no te va a permitir que no hagas enfermedad. Sí puedes hacer enfermedad, pero la enfermedad ya no va a ser, pues, como lo que está sucediendo ahora con esto de la pandemia, ¿no? No va a tener tantas complicaciones. Va a ser, por decir, como una gripe leve. Incluso hay personas que están presentando la enfermedad esta y asintomáticos, ¿ya? Ya, y acá tenemos una de las enfermedades que han sido erradicadas del Perú y el continente americano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la viruela y la poliomielitis, ¿ya? Que son enfermedades que han sido erradicadas ya. ¿Y por qué razón? Justamente por las inmunizaciones, ¿no? Ya no vemos casos ya no se ve casos de viruela y de poliomielitis a la actualidad. Quizás ustedes han escuchado que hubo casos de viruela, de poliomielitis, quizás hace 2, 3 años atrás, pero eso fue casos de post-vacuna. Les pusieron las vacunas y de repente, como está sucediendo ahora en algunas personas, ¿no? Hacen una reacción adversa a la vacuna. Entonces, comienzan a presentar alguna sintomatología. Y eso no quiere decir que sea erradicable la enfermedad, ¿ya? En cuanto al sarampión también, lo tenemos prácticamente desde marzo del 2000, ya no tenemos ningún caso. Los casos que han habido acá en el Perú han sido casos que se llaman importados, ¿no? Que son personas que se han infectado en otros países y han venido a realizar o a hacer la enfermedad acá en el Perú, ya que es muy diferente, ¿ya? Entonces, las meningitis y formas miliares de tuberculosis también ya se ha controlado de alguna manera. Antes, pues, antes de que haya la vacuna, pues se presentaban muchos casos de meningitis, ¿ya? Y las formas miliares de tuberculosis. Ahora ya prácticamente ya no lo tenemos controlado esto por la vacuna, que ustedes ya conocen, la BCG que se coloca al recién nacido, ¿no? La tos convulsiva. Ustedes que saben que está prácticamente, como lo vamos a ver más adelante, en la pentavalente, ¿no? En la tetravalente también. O sea, hay vacunas que se han venido colocando en forma consecutiva, y la vamos a ver. El tétanos, que ya tampoco ya no lo tenemos como antes se había la cantidad de tétanos neonatal. Ya a la actualidad, por eso les digo, estos problemas de salud pública prácticamente están controlados y algunos erradicados de acá de nuestro país y a nivel mundial también.
Esta es la resolución pues, con la que prácticamente se adecúa se crea esta estrategia sanitaria, ¿ya? Como ven acá, miren, en el 1972 se crea el programa de inmunizaciones. Ese es, como les digo, esta es prácticamente la historia, ¿no? Que tiene esto de la estrategia sanitaria, ¿no? Primero se le llamaba programa. Primero, antes de esto, incluso se le llamaba proyecto, ¿ya? Antes de que sea programa. Y después ya en el 72 se crea, pues, el programa nacional de inmunizaciones. Imagínense, recién en 1972, ¿ya? Y ha habido muchas personas, pues, que antes de estos años no han sido vacunados, ¿no? Con las vacunas que se tiene a la actualidad. Por eso es que ahora en algunos adultos hay el problema de inmunizaciones con algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hablando de la difteria, que conversamos la vez pasada, ¿ya? En el cual existió con ese nombre hasta el 2001 y en donde entra a conformar parte del programa de atención integral de salud, ¿ya? En el 2004, fíjense, con fecha 27 de julio se crea la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, como les decía, con el objetivo miren, ¿cuál es el objetivo? Es brindar atención de promoción y protección de la salud de los niños menores de 5 años, ¿ya? Mujeres en edad fértil y población de riesgo, ¿ya? En enfermar por infecciones de enfermedades infectocontagiosas, las cuales son prevenibles por las vacunas. Por eso, muchas veces se le llama las inmunoprevenibles, ¿ya? Inmunoprevenibles. ¿Ya? Ahí tenemos, como ven, el objetivo de esta estrategia es desarrollar acciones de inmunización con eficiencia y eficacia para proteger a la población en riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunas y de esta manera disminuir la mortalidad causada por estas enfermedades. Se considera la población niños menores de 5 años priorizando a los menores de 1 año, porque justamente esa es una población pues que no tiene inmunidad muchas veces. Entonces, por eso se está priorizando a los menores de un año. Y ustedes han visto ya el calendario de vacunación, que se está priorizando a los niños menores de 1 año, ¿ya? Ahora, los objetivos específicos, miren, de esta estrategia es definir a nivel nacional las pautas técnicas sobre las cuales se regirán las acciones de vacunación, ¿ya? Es igualito lo que se está haciendo a la actualidad, pues también con esto de la pandemia, ¿no? La vacunación. Se está dictando pautas técnicas en cuanto a lo que ustedes han visto, ¿no? En qué se llama a los mayores, a los menores, a los que tienen algunas enfermedades, alguna comorbilidad, ¿no? Todo eso. Esas son las pautas técnicas. Cumplir con las pautas para certificación de la eliminación de la poliomielitis, ¿ya? Y ahorita prácticamente, como les vuelvo a repetir, prácticamente se ha erradicado. Proporcionar lineamientos para la eliminación del tétanos neonatal y definir acciones a nivel nacional para lograr la eliminación del sarampión, ¿ya? ¿Y cuáles son las estrategias, miren, para la vacunación? Esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para una vacunación, ¿ya? Demanda espontánea, ¿ya? Esa es la estrategia. Tratar de vacunar a todas las personas que acuden a un establecimiento de salud o que están, por ejemplo, ¿cuál es la demanda espontánea? Por ejemplo, lo que está pasando en los vacunatones, ¿no? Ahí van de cualquier edad a hacerse vacunar. Entonces uno tiene que estar alerta para ver qué tipo de vacuna se le está colocando y se le va a colocar. Entonces esa es la demanda espontánea. Captación de menores susceptibles, ¿no? Todos los menores que no han sido, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad, ¿ya? Seguimiento de todos los menores captados, ¿ya? Por ejemplo, la población menores de 1 año, hay que hacer seguimiento de todos ellos. Por eso cada jurisdicción sanitaria, para eso hay un indicador, ¿ya? Por ejemplo, se le llama los niños protegidos. ¿Cuántos niños protegidos tengo de mi población que yo tengo que vacunarlas hasta fin de año, ¿no? A eso se refiere esto. Visita domiciliaria casa por casa. En algunos lugares acá ahorita se está vacunando de casa por casa también, ¿ya? Brigadas rurales, ¿ya? Donde carecen accesibilidad al establecimiento de salud.
todavía en la selva, en la sierra, tenemos problemas en ese sentido. Entonces, se hace brigadas para que ellos salgan a vacunar a esos lugares donde realmente no es accesible un establecimiento de salud, ¿ya? ¿Y cuáles son las definiciones operativas en esta estrategia? Son enfermedades inmunoprevenibles, que son enfermedades transmisibles que tienen distintas vías de transmisión, pero comparten la misma forma de prevención a través de las vacunas. Ahí está, ¿ya? Enfermedades transmisibles son enfermedades producidas por un agente específico o sus productos tóxicos. Se originan por la entrada de un microorganismo, ¿ya? Un agente etiológico, al huésped, y se transmiten entre los seres vivos en forma directa, que vamos a ver por contacto o por vía indirecta, ¿no? Que son por vehículos químicos, físicos o biológicos. O la acción de vectores, ¿no? Que ustedes ya conocen los vectores, ¿ya? Por ejemplo, los vectores del dengue, de la chikungunya, de la fiebre amarilla, ¿no? Esos vienen a ser, ¿ya? Entonces, lo que se quiere ver es estas definiciones operativas que acá ya las ven como qué cosas son. Y hay que ver también, miren, no confundamos lo que es inmunización con lo que es vacunas, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, lo que es vacunas, que viene a ser la suspensión de microorganismos vivos, o sea, bacterias o virus, inactivos o muertos, ¿ya? Fracciones de los mismos o partículas proteicas que al ser administradas inducen en el receptor una respuesta inmune que previene una determinada enfermedad, ¿ya? Acá, por ejemplo, están vacunando, eso es lo que justamente hacíamos con sus compañeros que se llama de anteriores ciclos, ya en la forma presencial. Entre ustedes se hacían vacunar, los hacíamos vacunar. Por ejemplo, hay vacunas ahorita que ustedes deberían colocarse ya también, ¿qué se llama? La H1N1, ¿no? Los refuerzos de las vacunas, ¿ya? Se aplican precisamente para ayudar al sistema inmunológico a desarrollar los anticuerpos necesarios para combatir a las enfermedades. Por eso les digo, ¿qué es lo que se hace ahora que se está colocando a las personas? Antígenos. ¿Para qué? Para desarrollar anticuerpos, ¿ya? Para desarrollar anticuerpos. Ahora las personas que de repente tengan alguna enfermedad o que tienen algún problema, no desarrollan pues la cantidad de anticuerpos necesarios para combatir, por ejemplo, esto de la pandemia. Por eso presentan las enfermedades. Por eso presentan muchas veces la enfermedad ahorita. Así están vacunados. Y dense cuenta por esto, ¿ya? El sistema inmunológico no está funcionándolo bien, ¿ya? Ahora, con los refuerzos se genera lo que llamamos la memoria inmunológica, ¿ya? Por eso les digo, la memoria inmunológica. Y hay algunas definiciones también en cuanto a esto que nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Tenemos la inmunobiológico. ¿Qué cosa es? Viene a ser un producto utilizado para inmunizar. Incluye vacunas, toxoides, preparados que contengan anticuerpos de origen humano o animal, tales como la inmunoglobulina y antitoxinas, ¿ya? Por ejemplo, ¿de dónde sacamos las antitoxinas? Por ejemplo, de las serpientes. Muchas veces cuando te mueres nosotros podemos poner esto, un toxoide, ¿ya? Entonces con eso nosotros, por eso les digo, está dentro de los inmunobiológicos. Y el toxoide es una toxina de origen bacteriano que ha sido modificada para sustraerle su capacidad patogénica, pero que conserva su poder antigénico, ¿no? El toxoide, ¿qué pasa? Ingresa al organismo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Con su poder que dice antigénico acá, hace que se desarrolle anticuerpos. Entonces, lo que nosotros tenemos a la actualidad, por ejemplo, todos los que nos hemos hecho vacunar, ya tenemos una suficiente cantidad de anticuerpos contra el virus que se llama del coronavirus, ¿ya? ¿Y qué cosa es una antitoxina? Que es una solución de anticuerpos obtenidos del suero de animales inmunizados con antígenos específicos, que se utiliza para inmunizaciones pasiva o para tratamiento, ¿ya? Miren, ¿ah? Y la inmunización, que es una acción de conferir inmunidad mediante la administración de antígenos, inmunidad activa, o mediante la administración de anticuerpos específicos, e inmunidad pasiva. Como ven, miren, estas son definiciones bien claras que nos dan a conocer ahorita qué es lo que está pasando con esto de la vacunación, por ejemplo, que tenemos
que se está realizando o que se está llevando a cabo en esto de la pandemia. ¿Ya? Para que ustedes también esto lo comenten, esto lo conversen, que muchas veces a veces preguntan y a veces no se conoce esto. Ahí está. ¿Ya? Dentro de esto, miren, tenemos también que conocer esto, las inmunizaciones, ¿no? El tipo de inmunizaciones que hay. Por eso hemos hablado de la pasiva y la activa, y acá tenemos la inmunidad innata o resistencia natural, ¿ya? Que es inespecífica, está constituida, miren, por barreras naturales físicas o químicas, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Y la inmunidad adquirida o específica, ¿no? Que se adquiere por la exposición a los agentes nocivos. Se puede inducir, ¿ya? A tener memoria y es transferible, los linfocitos T, ¿ya? Que es la respuesta celular, que ustedes saben, cuando hay en el virus del VIH, prácticamente hay una destrucción y desaparición de los linfocitos T, ¿ya? Y los linfocitos B, que es una respuesta humoral, y ahí vamos a ver las inmunoglobulinas A, G, M, D, E, ¿ya? Miren, tenemos los linfocitos T, que es respuesta celular, y los linfocitos B, respuesta humoral, ¿ya? Y siguiendo con esto de la clasificación, ¿no? De la inmunidad, tenemos la activa, ¿ya? Y tenemos la pasiva. Primeramente vamos a ver hablar de la inmunidad activa, ¿no? La natural. Se genera por la estimulación, miren, directa del sistema inmune del individuo por la presencia de una enfermedad. Acá como un ejemplo tenemos, por ejemplo, la varicela. La varicela, por ejemplo, te produce también, ¿qué se llama? Te produce anticuerpos, ¿no? Cosa que después la persona ya no vuelve a presentar. También tenemos que el sarampión te produce esto, ¿ya? Y la artificial, ¿ya? La artificial, que se genera por la sensibilización del sistema inmune con microorganismos atenuados o inactivados, que son las vacunas, ¿no? Por eso, bien claro, la natural es la que el mismo germen o el mismo agente es el que te va a producir una estimulación. Y acá, en la artificial, son las vacunas, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, la clasificación de la inmunidad pasiva. ¿Ya? Tenemos la natural y la artificial también. La inmunidad pasiva, como transferencia formados en el organismo de un individuo. ¿Cómo van a pasar? Como ven, miren, en la natural se genera durante el embarazo. Y ahí tenemos, miren, qué inmunoglobulina es la que ingresa prácticamente al organismo del producto. Ahí tenemos la IgG, ¿ya? Que se transmite por la placenta, el calostro, en la leche, ¿ya? Ahí tenemos la inmunidad pasiva natural, ¿la? Pasiva natural. No confundamos con la otra inmunidad activa, natural, que se genera por la presencia de un germen, ¿ya? Y en esta es que se transmite, ¿ya? Y la artificial, que se genera también por la transferencia de ácidos, de anticuerpos formados de un individuo a otra de la misma especie, antitoxinas o inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces, como ven, miren, la diferencia entre la pasiva y la activa, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, todas las enfermedades que nosotros, por esto de las inmunizaciones, podemos controlar, ¿ya? Miren, lo que hemos hablado antes, miren, la TBC, cáncer de hepatitis, ya ustedes saben que el tétanos, la polio, ¿no? La diarrea por rotavirus, la neumonía, ahí tenemos todas esas, ¿ya? De igual manera, miren, desde la norma, hay una norma técnica que realmente prácticamente nos habla de todas las vacunas. Y ustedes, yo a sus compañeros ya se los pasé para que les pasen esto, de todas las vacunas, el calendario de vacunación. Y ahí tenemos, miren, todo el esquema nacional de vacunación, que incluye todas las vacunas, ahí tenemos, miren, la BCG, la contra la hepatitis, la pentavalente, la toxoide, ¿ya? Diftotétano, la contra la hemófilis, contra la poliomielitis, ahí tenemos toda la lista de vacunas, ¿ya? Y este es el esquema de vacunación regular que se tiene, pues, acá en el Perú a nivel nacional. Ahora ustedes, este esquema nacional de vacunación, si ustedes quieren ver,
Este esquema no es igual en todos los países, yo les digo. A nivel mundial hay diferencias, porque esto lo hacen, acá nosotros lo hacemos de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico en cuanto a los niños y a los adultos, ¿ya? Y a nivel mundial, por ejemplo, hay una diferencia entre España, entre Alemania. En Alemania, por ejemplo, no se pone vacuna contra el sarampión, ¿ya? En España, por ejemplo, tenemos en cada estado, cada estado tiene su calendario de vacunación muy diferente, ¿ya?, al que nosotros tenemos. Y ahí mismo también, en Madrid, es muy diferente su calendario de vacunación con el de Cataluña, ¿no? Por eso les digo, es muy diferente. Nuestro calendario está de acuerdo al perfil epidemiológico de todas las enfermedades inmunoprevenibles ahorita, ¿ya? Y esto ha sido aprobado, este esquema nacional ha sido aprobado pues, con resolución ministerial de 719-2018, en el 2018. Ha sido el último, ¿ya? Y abarca todas las etapas de vida y sigue a la actualidad vigente. Miren, desde nacimiento, la BCG, hasta la de adulto mayor. Ya miren, cómo van todas las vacunas, se le va a colocar. ¿Por qué? Porque a medida que uno también, acá las personas salen pues no tan protegidos, ¿no? Hasta el año, ya cuando ya tienen todas sus vacunas. Pero, de acuerdo a las etapas de vida, como ven, van desarrollando algunas actividades también y van poniendo en riesgo. Entonces se le va vacunando también. Y este es el esquema de vacunación para los menores de 1 año. Ahí tenemos, mira, la BCG. Vamos a poner un ejemplo. La BCG es una sola dosis en el recién nacido a las 24 horas. ¿Ya? ¿Cuánto se le coloca? 0.05, ¿ya? A 0.1. ¿Ya? ¿Cuál es la vía? ¿Ya? Vía intradérmica. Y de intradérmica. ¿Ya? Intradérmica. La temperatura de la cadena de temperatura de esta vacuna debe ser entre 2 a 8 grados. Por ejemplo, esta vacuna, si yo reviso la refrigeradora y estas vacunas están con 10 grados, prácticamente pierden efectividad, ¿ya? O si le encuentro con más 1, entonces también esta vacuna pierde efectividad. Por eso nosotros como médicos tenemos que ver la efectividad, que debe estar acá entre 2 y 8 grados de temperatura, ¿ya? Y ahí ven ustedes cómo se produce muchas veces la induración de las personas, ¿no? Después de la vacunación, ¿ya? Y ahí tenemos, como ven, miren, toda la lista de vacunas acá, ¿ya? Las dosis, que es importante que nosotros conozcamos esto de las dosis, ¿ya? Y también tenemos acá la edad, a qué edad se coloca todas las vacunas, ¿ya? Y las vías de administración, que eso es importante, ¿ya? Porque a veces no saben y dicen, no, esto te toca por acá. Por ejemplo, la rotavirus, ¿cómo la colocamos la rotavirus? ¿No? A veces les pregunto y dicen, no, vía intramuscular. ¿Cómo vas a poner vía intramuscular la rotavirus? ¿Ya? La rotavirus se pone, por ejemplo, vía oral, hasta los 4 meses. Si es una persona que viene a los 6 meses, ya no necesita esa vacuna, ¿ya? Entonces, por eso les digo, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto de las vacunas. Y este es el esquema de vacunación para el niño de 1 año, ¿ya? De 1 año, ¿ya? O sea, quiere decir que acá le estamos poniendo de repente algunas vacunas también como refuerzo también. Pero acá vamos a ver, miren, en las vacunas, vacuna antineumocócica, la tercera dosis, ya viene a ser como de refuerzo, al año, ¿ya? A los 12 meses, como ven, al año. La vacuna contra la varicela a los 12 meses. Vacuna la SPR, sarampión, ¿ya? Y rubiola. Y parotiditis. ¿Ya? ¿A los cuántos meses? Ahí los tenemos, miren. 12 y 18 meses. ¿Ya? La vacuna antiamarílica a los 15 meses. ¿Ya? Ahí miren, como ven, las vacunas que nosotros colocamos después de 1 año. ¿Ya? Esto nosotros tenemos que conocerlo, ¿ya? Tenemos que conocerlo porque, miren, nosotros como médicos tenemos que conocer. Así seamos cirujanos, así seamos neurocirujanos, así seamos neurólogos, tenemos que conocer.
porque esto es importante para nosotros. Médico que no conoce, olvidémonos pues, porque nosotros estamos hablando de la parte preventiva promocional. Y hay enfermedades, por ejemplo, en neurología que se presentan, y ustedes están viendo, ¿no? Una meningitis tuberculosa. De repente no se hizo vacunar, pues, y tiene sus problemas después, ¿no? Entonces son situaciones, por eso les digo, nosotros tenemos que conocer. Y este es un esquema de vacunación para el niño de 2, 3 y 4 años de edad. Miren, la vacuna contra la varicela, a los 2 años, una sola dosis. Vacuna contra la influenza pediátrica, 1, 2, 3, 4 años. La vacuna de la DPT, difteria, ¿ya? Tétanos y pertusis. Tenemos ahí. Segundo refuerzo a los 4 años. Y la vacuna antipolio, segundo refuerzo a los 4 años. Y ahí tenemos, miren, la dosis que colocan, la temperatura, como siempre, miren, de 2 a 8 grados. ¿Ya? ¿Y cuáles son los efectos que te puede producir postvacunal? Vacuna segura, raras ocasiones de eventos adversos. Acá, la vacuna de la EDPT, enrojecimiento, edema e induración, ¿no? Y ahí tenemos, miren, con los posibles efectos. No siempre te da los efectos, sino es igualito lo que está pasando ahora. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales, ¿no? Que tienen ahora, ¿no? Y ahí ven, como ven, ¿ya? Y este es otro esquema de vacunación, pues, para el adolescente. Ahí tenemos, miren, ¿ya? Vacuna contra el virus del papiloma humano, que ustedes saben de 9 a 13 años, que son en las mujeres generalmente, ¿ya? Y la vacuna contra la influenza en el adulto, ¿ya? Que también tienen que ponerse todos los años, es esta vacuna. Y la vacuna antiamarílica, ¿no? Ahí tenemos una sola dosis, ¿ya? La vacuna contra el adulto, la DT, ¿no? En el adulto, ¿no? Es la DT, difteria y tétanos, ¿ya? Y la vacuna contra la hepatitis B, 3 dosis, ¿ya? Ahí tenemos, miren, esto es lo que nosotros tenemos que colocarnos también. Y la vacuna, la SPR, de 12 a 17 años, ¿ya? La dosis, la temperatura, como ven acá, es igual, y los posibles efectos que puede producirte esta vacuna, cada una de las vacunas. Y este es también otro esquema de vacunación para el adulto, ¿ya? En el adulto, ahí mayor, más que todo, en todos los años se coloca la vacuna contra la influenza, ¿ya? La vacuna antiamarílica, si no recibió ninguna dosis, ¿ya? Y la vacuna contra el adulto, en la DT, que hemos hablado en antes, y la del hepatitis B también, ¿ya? Y este es para el adulto mayor. Ahí tenemos influenza y antineumocócica, ¿no? Para la neumonía y la influenza, ¿ya? Ahí tenemos, miren. ¿Cuántas dosis? La vía intramuscular, la temperatura, y estos son los posibles efectos que puede producir. Y este son el esquema de vacunación para la gestante. Por eso les hablaba yo que los ciclos de vida es importante que nosotros conozcamos. Si nosotros no conocemos un ciclo de vida, los ciclos de vida, nosotros tampoco no vamos a conocer bien este calendario de vacunación, qué vacuna le va a corresponder. Por ejemplo, al adolescente, a la gestante, por decir, miren, influenza, hepatitis B, difteria y tétano, y difteria y tétano también, ¿ya? Entonces son, acá miren, la edad de 20 semanas, ¿ya? A la edad de 20 semanas de la influenza. Y esto es importante nosotros para colocar las vacunas, ¿no? Porque muchas veces la colocamos antes, por decir que tenga con 16 semanas, vamos a producir de repente un problema en el feto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado por eso, ¿ya? Cuando es una mujer en edad fértil, por ejemplo, y ustedes viene por consulta de ustedes, entonces hay que preguntarle cuál es su edad gestacional o de repente su última menstruación. Entonces va a ser importante porque de ahí nosotros vamos a sacar que se llama de repente su amenorrea que tiene la paciente, ¿ya? Y ahí tenemos la hepatitis también, miren, la primera dosis, a partir de las 20 semanas, al mes de la primera, y la tercera dosis al mes de la segunda dosis, ¿ya? Y la vía de administración tenemos también acá, ¿ya? Como ven, miren, este es el calendario, el esquema de vacunación para la gestante.
Y estas son situaciones que podemos encontrar muchas veces en cuanto a las preguntas que nos van a hacer los usuarios, ¿no? O el cliente externo que va a venir a preguntarnos, el usuario externo. Y ahí tenemos, miren, ¿se vacuna una persona con diagnóstico COVID-19? ¿Y cuál es la respuesta? No. Se vacuna 2 semanas después del alta. Por ejemplo, esta persona tuvo el COVID hoy día. Se le da sus 14 días de aislamiento, ¿no? Que se supone ya va a mejorar. Y después de eso, recién acá le doy, ¿qué se llama? La vacunación. O sea, acá son 14 días que tuvo de, ¿no es cierto? Le doy alta recién a los 14 días. Y después le cuento 14 días más, ya ahí le doy, ¿qué se llama? La vacunación. O sea, quiere decir después de un mes de haber presentado la enfermedad. ¿Ya? Bien claro, ¿ah? Por favor. Otra pregunta es, ¿una persona sospechosa de COVID se debe vacunar? No, se posterga la vacunación hasta estar seguro que no es paciente COVID. Exacto. ¿Ya? Porque si es sospechoso, yo le pongo la vacuna a cualquier otra vacuna, entonces voy a potenciar y voy a bajar su sistema inmunológico, en lugar de beneficiarlo, voy a tener algunos problemas. ¿Ya? Ahí están las preguntas que nosotros vamos a desarrollar. Un niño de 2 meses sin ninguna vacuna, ¿qué vacuna debe aplicarse? Ahí tenemos, miren, se aplica, miren, la neumocócica, el rotavirus, la pentavalente, ¿ya? Entonces, miren, esas son las vacunas que nosotros vamos a colocar. Si contamos con vacuna de BCG, se aplica a un niño mayor de 2 meses. De lo contrario, derivar a un centro materno para ver si realmente a esta persona le faltan esas vacunas o no. ¿Ya? Niño de 3 meses, ¿ah? No tiene ninguna vacuna. ¿Qué vacunas aplico? ¿Y cuándo voy a citarlo? Miren, IPV, primero neumonía 1, rotavirus 1, pentavalente 1, las primeras dosis. ¿Ya? Y citar a los 2 meses de haber aplicado la primera. Todas estas primeras dosis las apliqué, ya lo cito para los 2 meses siguientes y le voy a colocar casi lo mismo, ya, pero este es un niño ya de 3 meses, ya. Entonces ya, como ven, miren, estas son las preguntas que estamos resolviendo. Ahora, otro niño mayor de 6 meses con BCG, miren, con BCG, se tiene hepatitis B de recién nacido, no tiene hepatitis B de recién nacido, y con IPV 1, rotavirus 1, neumonía 1, pentavalente 1. ¿Qué vacunas aplico y cuándo lo debo citar? Ahí tenemos. Aplicamos la segunda dosis, la IPV, ¿ya? ¿Ya? Aplicamos la segunda dosis de neumococo. Aplicamos la segunda dosis de rotavirus a los 6 meses, ¿ah? Hepatitis B. Está en la vacuna pentavalente. Citar en 2 meses para tercera dosis solamente de APO y pentavalente. Ya no le pongo la neumococo, ya no le pongo el IPV, ya no le pongo la rotavirus tampoco, porque son solamente 2 dosis. ¿Ya? ¿Hasta qué edad puedo aplicar la vacuna contra el rotavirus? Le da máxima para la primera dosis hasta los 5 meses, 29 días, y la segunda dosis hasta los 7 meses, 29 días. ¿Ya? Porque ya no hay necesidad posterior tampoco ya, pues, porque es un niño que ya con la leche materna y con la misma alimentación que le están dando, está desarrollando sus anticuerpos. ¿Ya? Ahora, niño de 2 años, al revisar carne, al revisar el carnet, se observa que cuenta con una dosis de vacuna antineumocócica aplicada a los 2 meses. No tiene registrada la vacuna contra varicela. ¿Qué vacunas debo aplicar de acuerdo al calendario? Ahí estamos. Aplicar una dosis contra la varicela, la primera dosis, y una dosis de vacuna antineumocócica para el neumococo. ¿Ya?
Niño de 3 años que se encuentra en zona de triaje solicita una dosis adicional de vacuna contra el neumococo. Tiene las 3 dosis aplicadas de acuerdo al esquema. Si cuenta con las 3 dosis aplicadas de acuerdo al esquema nacional, no requiere dosis adicional. Ya, ahí tenemos, miren, algunas preguntas que nosotros siempre vamos a tenerlas y ustedes también la van a tener. ¿Ya? Y seguimos con las preguntas, ¿no? ¿Cuántas dosis de vacuna contra la VPH se deben aplicar? Ahí tenemos VPH, ¿ya? Del virus del papiloma, ¿no es cierto? Tenemos acá 2 dosis, entre la primera dosis y segunda dosis deben pasar como mínimo 6 meses. Aplicar la primera dosis a niños de 9 a 13 años que no hayan recibido ninguna dosis. Y la segunda a las niñas que tienen una dosis 6 meses después de haberse aplicado la primera dosis. ¿Ya? ¿Cuál es la edad mínimo para aplicar la primera dosis de VPH? Se aplica a partir de los 9 años, no antes. ¿Ya? La IE están cerradas. ¿Dónde se vacunarán a las niñas? ¿Ya? Las vacunas se aplicarán en los establecimientos de salud más cercanos a su domicilio. ¿Ya? Estas son las instituciones, ahorita le digo que atienden, ¿no? Dicen las IE instituciones. ¿Ya? El personal de salud debe recibir las vacunas antineumocócica. El personal de salud debe recibir una dosis de vacuna antineumocócica y registrar como trabajador de salud. ¿Ya? Esas son las preguntas que normalmente se tienen, ¿ya? Por eso les digo, es que nosotros tenemos que tener conocimiento de todas estas cositas pequeñas que muchas veces nos ayuda mucho, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, para desarrollar algunas cosas, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Que es una de las primeras enfermedades, ¿no? Que se vacuna con la BCG. Y ahí tenemos, miren, enfermedad infecciosa, mortal, ¿ya? Causada por el bacilo de Koch, tenemos ahí, ¿no? Se transmite de persona a persona. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí tenemos, ¿ya? Y ahí tenemos la cadena epidemiológica, ¿no? El agente etiológico, ahí tenemos la distribución a nivel mundial, es endémica, periodo de incubación de 4 a 12 semanas, ¿ya? El reservorio es el hombre y el ganado, la modo de transmisión, gotitas de saliva, y la transmisibilidad mientras salgan bacilos en esputos, ¿no? Y la susceptibilidad es general de 6 a 12 meses después de una enfermedad, ¿ya? Bajo peso al nacimiento, desnutrición, infección por VIH y otras inmunodepresiones. Ahí tenemos, miren, lo que es la tuberculosis. ¿Ya? Y este es pues los tipos de vacunas que realmente utilizamos en cuanto a como les decía, a la TBC. Después tenemos otra vacuna, ¿no? Que es importante también, la poliomielitis, contra la enfermedad de la poliomielitis, que es una enfermedad muy contagiosa causada por 3 tipos de poliovirus. Miren, el poliovirus es un virus reconocido principalmente por destruir el sistema nervioso causando parálisis. Sin embargo, la mayoría de personas infectadas con polio no tienen síntomas y algunas tienen síntomas leves. De todas las personas que tienen la infección, el 2% o menos pueden desarrollar una enfermedad paralítica. ¿Ya? Y esta es la cadena epidemiológica, ¿no? Ahí está la gente, el poliovirus, la distribución es mundial, el reservorio y el hombre, no se han identificado portadores, periodo de incubación de 7 a 14 días, transmisibilidad por contacto directo o a la vía fecal oral, periodo de transmisibilidad de 2 a 3 días, 6 o 7 días después de la aparición de los síntomas. Y la susceptibilidad es universal, ¿no? Los niños menores de 5 años suelen ser más susceptibles, ¿ya? Los menores. Tenemos otra enfermedad que es la difteria, ¿no? Otra enfermedad inmunoprevenible. Bacilo Corynebacterium diphtheriae aeróbico, gran positivo, transmisión, la transmisión de contacto directo de secreciones nasofaringes.
¿ya? Oculares y cutáneas. Lesiones localizadas en mucosas nasal, faringo, amigdalina y la faringe. Y ahí tenemos, miren, la cadena epidemiológica. ¿Ya? Tenemos la tos ferina o coqueluche, ¿no? Que es, como ven acá, es la Bordetella pertussis también, es un gran negativo, ¿ya? Que tiene dos fases, que se presenta en dos fases prácticamente, ¿no? La fase catarral, donde es el periodo de contagio, ¿ya? De mayor contagio, y la fase paroxística, muy frecuente en niños, afecta al sistema respiratorio produciendo tos fuerte, llegando a ocasionar vómitos, además neumonías, convulsiones, daño cerebral y muerte. ¿Ya? La tos ferina, o tos convulsiva también le llaman. Y ahí tenemos, miren, la cadena epidemiológica también. ¿No? Agente etiológico, la distribución, el reservorio, periodo de incubación, la transmisión, periodo de transmisibilidad, la susceptibilidad. ¿Ya? ¿Cuál es la vigilancia frente a esta enfermedad, no? Porque todavía en la actualidad se sigue haciendo vigilancia epidemiológica. Todo lo que estamos hablando ahorita son las enfermedades también que se hace vigilancia epidemiológica. ¿Ya? La finalidad de esta enfermedad es, miren, es contribuir a la disminución de la mortalidad por tos ferina en el país, mediante las acciones de vigilancia, prevención y control. ¿Ya? Importante, por ejemplo, por eso les digo la vigilancia de la tos ferina. Y los objetivos ahí están, miren, normar los procesos para la identificación, registro y notificación de casos de tos ferina, estandarizar las herramientas para investigación, establecer los procedimientos para la obtención, conservación y envío de muestras para el diagnóstico de tos ferina. ¿Ya? Entonces, tenemos también otra enfermedad, como les decía, el tétanos, ¿ya? Que es una enfermedad neurológica aguda, no contagiosa, producida por la toxina del bacilo Clostridium tetani, ¿no? Anaerobio, gram positivo. ¿Ya? Ataca al sistema nervioso, produce contracciones en músculos de la cara, ¿no? Lo que le llamamos el trismus muchas veces. Convulsiones tónico-clónicas, insuficiencia respiratoria, hasta producir la muerte. ¿Ya? Y este es, como ven, también parte de una cadena epidemiológica, ¿no? El agente etiológico, neurotoxinas del Clostridium tetani, cómo se está distribuido, ¿ya? A nivel, en México, ya está controlado en vías de eliminación, ya lo tienen en México, ¿no? Y el reservorio intestino de los animales incluye el hombre, periodo de incubación de 3 a 21 días, promedio de 10 días, ¿ya? El modo de transmisión, ahí está, ingreso de esporas del Clostridium tetani al cuerpo a través de heridas producidas por instrumentos contaminados. Y la susceptibilidad, los recién nacidos, ¿ya? Los recién nacidos adquieren inmunidad de la madre temporal por vía transplacentaria con duración de 5 meses. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ahora la influenza B, que puede presentar periodo asintomático o cursar fiebre, ¿ya? Cursar fiebre. ¿Ya? Mayor de 39 grados, hay cefalea, hay anorexia, otitis, sinusitis, luego bronquitis o neumonía, ¿ya? Las complicaciones que te puedo producir, por ejemplo, en la influenza B es la meningitis, la celulitis, osteoartritis, pericarditis y otras, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, cómo se produce. ¿Quién la produce? Es el Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? Porque el otro es el influenza tipo A, que vamos a verlo más adelante en la vacuna. Distribución mundial.
El reservorio es el hombre, el periodo de incubación de horas a 5 días, modo de transmisión directo por infección con gotas de saliva, y el periodo de transmisibilidad, ahí lo tenemos durante el tiempo que estén presentes las bacterias, ¿no? ¿Ya? Y la susceptibilidad es universal. La inmunidad se relaciona con la presencia de anticuerpos circulantes adquiridos por vía transplacentaria o infección previa, ¿ya? Otra enfermedad que ahorita también la tenemos controlada y está en proceso de erradicación, tenemos el sarampión, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos, miren, el agente etiológico es el virus del sarampión, que pertenece a la familia Paramyxoviridae, ¿no? La distribución, como ven, actualmente existen casos en algunos países europeos, ¿no? Como Alemania, por eso les decía que acá no hay vacunación, ¿ya? En Francia, Suiza y otros. De estos países es posible ingresen casos importados. Por eso les decía la vez pasada, hemos tenido casos importados acá en el Perú. ¿Ya? El reservorio es el hombre, el modo de transmisión, ahí tenemos. El virus se transmite de persona a persona por contacto directo con las gotitas eliminadas en secreciones. El periodo de incubación y el periodo de transmisibilidad. ¿Cómo se transmite, no? La contagiosidad es 7 días antes y hasta 5 días después de la aparición del exantema, ¿no? El exantema viene a ser, como ven, estos puntitos rojos, ¿ya? Y eso lo vemos muchas veces en la región torácica anterior de la persona. Y ahí tenemos la susceptibilidad, ¿no? E inmunidad. Son susceptibles todas las personas que no han padecido la enfermedad. Miren, ¿ah? O aquellas que no han sido vacunados adecuadamente. Esos son los susceptibles. Ahora, la inmunidad adquirida después de la enfermedad es permanente. O sea, aquella persona que presentó en algún momento el sarampión va a tener una inmunidad ya permanente, ¿ya? No va a haber necesidad incluso de que le coloquen, por ejemplo, la vacuna del sarampión, ¿ya? Ahora, los lactantes tienen anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta. Esto les confiere protección temporal contra el sarampión, que puede persistir hasta el año de edad. La vacuna confiere inmunidad activa en el 98% de personas susceptibles y tal vez por toda la vida. Por eso muchas veces quizás ustedes dirán, ¿y por qué se les exige a las madres que den de lactar los 6 meses por lo menos? ¿No? Obligatoriamente, justamente por esta situación, ¿no? Que estamos viendo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la madre está transmitiéndole, ¿ya? Parte de la inmunidad en cuanto de protección al recién nacido, al lactante. Entonces, por eso le dice, el lactante tiene anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta, ¿ya? Y les va a producir una protección temporal contra el sarampión, ¿ya? Y aquellos niños que no lactaban, por eso es lo que tenían no solamente esta enfermedad, ¿no? Presentaban a veces el sarampión, sino también presentaban pues esto de las enfermedades diarreicas, ¿no? Por el rotavirus, ¿no? Como ven, miren, si nosotros vamos sacando por qué las vacunas, ahí tenemos la razón, ¿ya? La letalidad de la epidemia que ocurrió en el Perú en el 1992 fue, miren, 1.49% fallecieron, prácticamente 2, ¿ya? De 22.000 casos, 347 fallecieron. ¿Y cuál es la situación epidemiológica? En marzo de 2005 se cumplieron 5 años desde que fue notificado el último caso de sarampión en el Callao. Eso fue, ¿ya? Hasta ese momento no hay evidencias de la circulación del virus salvaje, hasta la actualidad, ¿ya? Ahora, en el 2015 se presentaron casos de sarampión en ciudadanos alemanes, ¿ya? En Chorrillos. Eso es lo que les estaba comentando antes, ¿no? Se le llamó los casos importados, porque ellos, como les ven, han visto ustedes, les he comentado que en Alemania pues no se vacunan, ¿no? Y ahí, ¿qué se llama? Tenemos problemas a nivel mundial, que se llama Alemania, presenta casos pues, de sarampión. Y ahí tenemos otra enfermedad, ¿no? Que también está como inmunoprevenible, la rubiola. Enfermedad viral generalizada, aguda y contagiosa. Tiene 2 modalidades clínicas: la rubiola adquirida y la rubiola congénita, ¿no? ¿Ya? Y su mayor gravedad radica en la forma congénita, ¿ya?
en la forma congénita. Esta produce múltiples malformaciones fetales, incluidos del sistema nervioso central, corazón y órganos de los sentidos. ¿Ya? Y ahí, como ven, también tenemos acá parte de una cadena epidemiológica, ¿no? El agente etiológico, la distribución, el reservorio, periodo de incubación, modo de transmisión, ¿no? El periodo de transmisibilidad, ¿ya? Y la susceptibilidad. Y como ustedes han visto, quizás han escuchado, no solamente en cuanto a la rubiola con el sarampión, pero casi van de la mano, ¿no? Porque es la parte clínica casi es igual. Entonces se está colocando estas dos vacunas juntas muchas veces, ¿no? Y ahí se hace pues la vigilancia de estas dos vacunas, ¿ya? Desde estas dos enfermedades, vigilancia de sarampión y rubiola, ¿no? En marzo de 2017 se cumple 17 años desde que fue notificado el último caso de sarampión en Ventanilla, en el Callao, ¿ya? Y 2 años del último caso importado. Sin embargo, la circulación del virus en países de otras regiones y la alta circulación de personas entre países por actividad comercial o turística viene provocando brotes en el país. Pero ya, como les vuelvo a repetir, han sido casos, como les digo, casos importados, ¿ya? ¿Cuál es el propósito, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica? Es contribuir a la sostenibilidad de la eliminación del sarampión y rubiola en el país y a la detección oportuna de casos importados, ¿ya? El objetivo de la vigilancia es detectar, investigar y clasificar los casos sospechosos de sarampión y rubiola, monitorizar las medidas de prevención y control ante un caso notificado, así como evitar la introducción de casos importados. Esto es hablando sobre la vigilancia epidemiológica de sarampión y rubiola. Tenemos otra enfermedad, ¿ya? Que tenemos la parotiditis, que es una enfermedad viral aguda y contagiosa. Se caracteriza por fiebre, hinchazón y dolor al tacto de una o más glándulas, ¿ya? Y ustedes por lo regular las glándulas salivares, las parótidas y a la vez las sublinguales o submaxilares, ¿ya? Ahora, en ocasiones ataca el sistema nervioso central, ¿ya? El páncreas, testículos, ¿ya? 15 a 20%, y ovarios el 5%. Por eso es que muchas veces las personas que han sufrido parotiditis en varones, a veces produce pues problemas, ¿ya? Como la esterilidad en el varón y en la mujer también, ¿ya? Y ahí tenemos, como ven también, lo de la parotiditis, ¿no? El agente etiológico, la distribución, el reservorio, ahí tenemos una cadena epidemiológica, ¿ya? Otra enfermedad que es la que está también, que se controla, que es la fiebre amarilla, ¿no? Que es una enfermedad viral, febril, infecciosa de inicio brusco, duración breve y gravedad variable. Puede causar ictericia, hemorragias y muerte. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí tenemos la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ¿no? Que es la mialgia, el vómito, cara, el vómito, ¿ya? La mialgia, hay vómito en la cara, lengua y ojos rojos también. Hay problemas, ictericia, sangrado que puede progresar a hemorragia, ¿ya? Disminución del gasto urinario, ¿ya? ¿Por qué? Por el sangrado que se presenta. Hay arritmias, hay problemas a nivel cardíaco, disfunción cardíaca, vómitos con sangre, delirio, convulsiones. Miren todo lo que produce la fiebre amarilla, ¿ya? Por eso es importante su vacunación, ¿ya? Y ahí tenemos también, como les vuelvo a repetir, miren, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Quién es el reservorio? ¿Cómo se transmite? ¿No? Y acá tenemos también el agente etiológico y este también tiene un vector, ¿ya? Vector. Tenemos también la hepatitis B, ahí tenemos el agente etiológico, la distribución, ¿ya? El reservorio, el periodo de incubación, modo de transmisión, periodo de transmisibilidad y la susceptibilidad, ¿no? Ahí tenemos también, ¿ya? La vacuna, que se coloca al recién nacido también a la actualidad, ¿ya?
¿Y cuál es la vigilancia que se hace en esta enfermedad, no? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evidenciar la tendencia de su curva epidémica, sus determinantes y riesgos en la población, a través de la consolidación, análisis e interpretación de los datos recolectados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, con la finalidad de orientar la toma de decisiones y planificación rápida y eficiente de intervenciones para su control y prevención de esta enfermedad. Y ahí, ¿cuál es la población, por ejemplo, que se tiene en cuenta? Y ahí tenemos, miren, los contactos, pareja sexual de un paciente infectado, ¿ya? Persona que comparte jeringas o agujas contaminadas, usuario de drogas endovenosas, hijos de madres con antígeno de superficie positivo. O sea, el antígeno de superficie nos da pues prácticamente la diferenciación de la hepatitis A y de la hepatitis B, ¿ya? Individuo que manipula o que recibe sangre o material biológico de persona infectada, paciente sometido a procedimientos quirúrgicos o odontológicos que haya compartido material instrumental contaminado, usuario de hemodiálisis, persona que vive con portador crónico de hepatitis. Esos son los contactos prácticamente, y esto es el objetivo prácticamente de la vigilancia epidemiológica de la hepatitis B. ¿Ya? El rotavirus, ¿no? El rotavirus, vamos a ver, que es un género de virus perteneciente a la familia de Rhabdoviridae. Se han identificado 7 grupos, miren, 3 de los cuales, A, B y C, infectan a los humanos. El grupo A es el más común y el más esparcido, causando el 90% de las infecciones, ¿ya? Que produce prácticamente el rotavirus. Estos causan vómitos, diarreas, se transmiten por la vía fecal-oral, infectando células de intestino delgado, por lo que produce una enterotoxina provocando gastroenteritis que pueden llegar a gran deshidratación. ¿Ya? Como ven, ahí también tenemos, miren, quién la produce, cómo está distribuido, el periodo de incubación de 24 a 72 horas aproximadamente, el reservorio, que son los humanos, cómo se transmite, la transmisibilidad, ¿no? Cuánto tiempo se transmite esta enfermedad, la susceptibilidad, quiénes son más susceptibles a presentar esta enfermedad. Y el neumococo, ¿no? Ahí tenemos. Que es una bacteria que puede habitar en las vías respiratorias, nariz y garganta de todos nosotros y que en algunas ocasiones es capaz de causar enfermedades graves, incluso la muerte. ¿Ya? Representa una grave amenaza especialmente para todos los niños menores de 5 años. Por eso la vacuna. ¿Ya? La colonización nasofaringea, dicen, en el mundo casi 1.000.000 millones de niños, 1.000.000 de niños mueren cada año a causa de enfermedades producidas por esta bacteria. ¿Ya? El Streptococcus pneumoniae es parte de la flora normal del tracto respiratorio. La colonización por neumococo es asintomática, no presenta síntomas ni signos. ¿Ya? El portador, hay una diseminación dentro de la comunidad, ¿no? El estado del portador, el portador sano que le llaman muchas veces. ¿Por qué? Porque no está presentando enfermedad. ¿Ya? Entre 22 y 98% de niños son colonizados al mes, al menos en una o más ocasiones, ocurriendo el primer episodio antes del primer año de edad. ¿Ya? 4 diferentes serotipos pueden ser portados al mismo tiempo. La duración como portador es mayor en menores de 1 año, promedio de 30 días. Después de los 3 meses, 17% de los infantes continúan como portadores. ¿Ya? Por eso es importante, les digo, toda esta estrategia sanitaria, ¿no? ¿Ya? Como ven, miren, ya bacteria, es una cápsula polisacárida, habita en la nasofaringea, el hombre es el único reservorio, está entre 20 y 60 años, 60% de los niños que están colonizados, ¿no? Ahí tenemos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se disemina esta enfermedad? ¿Ya? De persona a persona mediante gotitas de secreciones del tracto respiratorio, ¿ya? Al estornudar, toser, al contacto de la mano con la boca, ¿no? A veces estornudamos y nosotros antes, como ustedes ven, nosotros nos poníamos la palma de
de la mano en la nariz, a cubrirnos, ¿no? Y ahí pues no nos dábamos cuenta, saludamos a las otras personas y ya estábamos haciendo, prácticamente diseminando esta enfermedad, ¿ya? Como ven acá, los niños son los mayores portadores y las posibles víctimas de la enfermedad neumocócica, por eso importante esta vacuna, ¿ya? Ahí tenemos en las enfermedades pues, producidas por el neumococo, ¿no? ¿Ya? Meningitis, ¿ya? La meningitis bacteriana, neumococo en sangre, ¿ya? Infección de los oídos, una otitis media, hay una sinusitis y hay una neumonía. Y este es el calendario de vacunación. Bueno, ¿qué cosa es un calendario de vacunación, no? Es el esquema básico de vacunas que un niño o persona debe recibir a determinada edad para adquirir inmunidad. Ustedes ya saben, tenemos los diferentes esquemas de vacunación que les he mostrado, ¿no? Desde el recién nacido, desde la gestante, ¿no? Hasta el adulto mayor, ¿ya? Ahora, comprende el tipo biológico, el de tipo biológico, la edad, el número de dosis y los intervalos de administración. Ese es el calendario de vacunación, ¿ya? Acá, como ven, este es un calendario de vacunación también, ¿no? Y las vacunas que se colocan, ahí está, miren, de acuerdo a las edades, ¿ya? Por ejemplo, para los 2 años, ¿qué vacunas voy a colocar? Ahí están. Miren, meningitis por meningococo. Primera dosis, segunda dosis, ¿de qué vacunas? ¿No? Ahí tenemos, ¿ya? Contra la varicela, meningitis meningocócica, primera dosis, segunda dosis, ¿ya? Y ahí está, de igual manera. ¿Ya? Esos son los calendarios de vacunación, ¿no? Hay de diferente modelo, hay de igual manera es este, ¿no? Ahí tenemos este también. Y ahí tenemos algo, miren, de la antituberculosa, ¿no? Que es en los recién nacidos, ¿ya? A la edad de los recién nacidos, la dosis única, zona de aplicación, ahí miren. Es intradérmica, por favor. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que aprender, porque si no, de ahí se van a producir los ESAVIS, los eventos, ¿ya? Que los vamos a decir, se produjo por la vacuna, ¿ya? Y ahí es justamente porque de repente no se colocó la dosis en la zona que se debería colocar. Es intradérmica, cara superior externa del brazo. La presentación y conservación, como les decía, de 4 a 8 grados, ¿ya? La preparación, frasco de 10 dosis, ¿ya? Con solvente que se encarga 0.1 mililitros en jeringa de 1 centímetro cúbico, ¿ya? Las reacciones que puede tener esta persona, ¿no? Después de 4 semanas se forma una pápula infiltrada, ¿no? Úlcera que produce una pequeña cicatriz. Las contraindicaciones, miren, ¿ah? Esto es importante que nosotros tengamos que conocer. Recién nacido de bajo peso, menor de 2.500 gramos. Si este niño nació con 2.400 gramos, no le voy a poner pues esta vacuna, ¿ya? Porque si no, vamos a tener problemas. Que esté con VH, tampoco. Y cuando tenga un pénfigo, ¿no? A veces niños salen pues con un pénfigo que le llama pues ampollitas en todo su cuerpo, ¿no? No le voy a poner la vacuna, de repente tiene infección y si le pongo la vacuna, lo acabo pues ¿no? Voy a hacer un gran problema, voy a causar un gran daño al recién nacido, ¿ya? Ahí tenemos la antipoliomielítica también, ¿ya? Primera, segunda, tercera dosis, la presentación, la preparación, las reacciones, las contraindicaciones, ¿ya? O sea, vacuna por vacuna. De igual manera, el rotavirus, ¿ya? Que es la vía de administración es vía oral, ¿ya? Eso ya también lo hemos visto en el calendario de vacunación, ¿no es cierto? Tenemos la pentavalente. Esta es una vacuna compuesta. Es una vacuna compuesta que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pentavalente, son 5 componentes ahí tenemos, ¿ya?
y hay que tener cuidado también en cuanto a la colocación, ¿no? De vía intramuscular, ¿ya? Porque muchas veces se ha estado colocando y la colocan mal, entonces ahí le producen un ESAVI, muchas veces al niño. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y estas son las reacciones que te va a producir: dolor, irritabilidad, eritema, induración de la zona de decaimiento, fiebre de 38 a 39 grados, ¿ya? Y las contraindicaciones que esta vacuna no se debe colocar, o de repente, ¿ya? Mayores de 5 años, enfermedades neurológicas, convulsiones, fiebre mayor de 40 grados después de la primera dosis. No aplica la segunda dosis, ¿ya? Y ahí la del neumococo, ¿no? También igual. Realmente, como ven, mire, le da a los 2, 4, 12 meses. Dosis primera y segunda y tercera dosis. La zona de aplicación, ¿ya? La preparación, las reacciones y las contraindicaciones. Esta es de la diftotétano, pertussis, ¿ya? Le da a los 18 meses, la DPT, ¿no? Difteria, pertussis y tétano, ¿ya? Las dosis, ¿ya? La presentación, este es intramuscular también, ¿ya? La preparación, las reacciones y las contraindicaciones. Como ven, miren, todo esto nosotros poco a poco con el tiempo tenemos que llegar a dominar, ¿ya? Todo médico, como bien acá tenemos que conocer qué es lo que me va a producir o no me va a producir, ¿no? Otra vacuna que es antidiftotétano, ¿no? A la edad se pone de 10 o 15 años, o primer contacto con el servicio de salud. Ya la dosis, ahí está, diftotétano 1, diftotétano 2, diftotétano 3. La zona de aplicación, como les vuelvo a repetir, vía intramuscular en glúteos o brazos. Presentación y conservación debe estar, como les decía, de 0 a 8 grados. ¿Ya? La preparación, frasco de 20 dosis. Las reacciones, fiebre o quiste, ¿ya? La fiebre o quiste estéril que se absorbe espontáneamente. Dolor, inflamación, que es lo que me produce, ¿no? Como ven, miren, estos son todas las vacunas, la edad, las dosis, las zonas de aplicación que se viene colocando en esto de las vacunas, ¿ya? Esta es la antiamarílica, que se produce, se coloca a los 15 meses, por favor, 15 meses. Dosis 0.5 mililitros. Zona de aplicación es vía subcutánea, ¿ya? Subcutánea. Presentación, conservación, es ya, está mal Pasteur, ya, debiendo ser mantenida y protegida de la luz solar, ¿ya? La preparación, un frasco de 10 dosis, para aplicación masiva o jeringa rellenada para dosis personal. Ya, las reacciones que me va a producir, ¿no? Ahí están. ¿Ya? Toda vacuna casi te produce, pero no a todos por igual. ¿Ya? Y estas son las contraindicaciones, ¿ya? Para colocar la vacuna antiamarílica. La influenza tenemos de tipo B, ¿ya? Ahí tenemos. Mira, menor de 6 meses, 3 dosis mensuales, ¿ya? Y refuerzo al año, ¿ya? De 1 a 5 años. La dosis 0.5, la vía intramuscular, ¿ya? Ahí está la preservación de 2 a 8 grados, la preparación, ¿ya? Es de las contraindicaciones y las reacciones, ¿no? Esta es la vacuna del sarampión, ¿ya? Que se coloca ¿a qué edad? A primer año de nacido y con refuerzo al ingreso a la escuela, ¿no? Un preescolar, ¿ya?
La dosis, frasco de 10 dosis también te viene para colocar, pues se llama, por eso muchas veces se tiene que vacunar de acuerdo a la cantidad de niños que nosotros tengamos, ¿no? Y a veces por eso se trabaja con citas también acá. Ya, la zona de aplicación vía subcutánea en el tercio superior del brazo izquierdo. ¿Ya? La presentación, como les decía, ¿no? Es la cadena de Friis para todos. ¿Ya? Las reacciones, que es lo que va a producir cuando a toda persona vacunada, ¿no? Pero esto no es lo general. En algunas personas se da. Y las contraindicaciones, ¿no? Todas las personas que tienen esto no se les vacuna, ¿ya? Que presentan esta situación. Y esta es la hepatitis B, como ven. Recién nacido, a los 2 meses y los 4 meses, es la vacuna que se coloca. La dosis, ¿ya? Según fabricante y zona de aplicación vía intramuscular, ¿ya? La preparación, las reacciones que te puede producir también esta vacuna. Bueno, esa es la vacuna contra el sarampión y rubiola también que a veces se está juntando, la SR, ¿ya? La viruela, ¿ya? Vacuna contra la varicela, perdón, ¿ya? Y esta es la vacuna combinada, ¿ya? De la DT, difteria y tétanos, que también se viene colocando, ¿ya? Que es solo para gestantes. Esta es una vacuna para gestantes, la DT, ¿ya? Contra el virus del papiloma, ¿no? Y acá es ¿ya? Acá es una breve descripción qué vacuna es, la composición de cómo está compuesta, la presentación, ¿ya? Las indicaciones para qué está y el esquema de vacunación, ¿ya? Como ven, miren, todas estos productos, ¿ya? Médicos prácticamente se están empleando en esto de la vacunación, ¿no? Y ahí tenemos las vías, cómo se coloca, cuáles son las indicaciones, qué es lo que me va a producir, ¿no? Todas estas situaciones debemos conocerlas, ¿ya? Para que a veces no nos sorprenda y también saber informar a la población. Y este es un esquema de vacunación especial, ¿ya? Que se hace para los de VIH, ¿ya? Para los de VIH. Porque no, ustedes han escuchado ahora, incluso en esta pandemia, ¿no? A los que tienen VIH, a los que tienen enfermedades mentales, enfermedades raras, tienen otro tipo de vacunas, se les ha estado colocando, ¿no? Y hay que tener mucho más cuidado. Por eso, de igual manera, en este esquema de vacunación es al que se llama al recién nacido, ¿ya? Y esta es la vacunación para adultos con infección del VIH-Sida. Todas las vacunas que se colocan a aquellas personas que están infectadas por el VIH-Sida. Y esta es una norma técnica también que realmente salió justamente para la vacunación, pues, del personal de salud. Y el personal de salud, por ejemplo, ustedes y yo estamos dentro de este esquema de vacunación, ¿no? ¿Y cuál es la población objetivo? Por eso les decía, ¿no? Personal de salud asistencial y administrativo, priorizando las áreas asistenciales de emergencia, unidad de cuidados críticos y centro quirúrgico, ¿no? Y ahí tenemos, miren, qué vacuna vamos a colocar, ¿ya? Por eso acá tenemos. Primera dosis vacuna HIV, tercera dosis HIV, ¿ya? Al primer contacto con el establecimiento, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? El intervalo que se va colocando también. La vacuna antiamarílica, al primer contacto con el establecimiento de salud. La primera dosis de DT, difteria y tétano. Ahí tenemos.
Y este es el plan nacional, pues, contra el COVID, ¿ya? La vacunación contra el COVID, que a ustedes también, a ustedes ya les hemos pasado en las prácticas para que ustedes tengan este plan nacional de vacunación, ¿ya? Y acá miren realmente cómo realmente se colocan las vacunas, ¿no? Y ahí tenemos la posición de muchos ángulos de colocación de las agujas, ¿no? De acuerdo a cada vacuna. Por ejemplo, ¿qué vacunas se colocan? Miren, en esta posición, en forma casi vertical. Ahí tenemos la hepatitis B, Haemophilus, neumococo, pentavalente, DT y la DPT, ¿ya? Con un ángulo de 45 grados tenemos el sarampión, triple, doble viral y Salk, ¿no? Ahí tenemos, ¿ya? Miren. Y la BCG, ¿ya? Que está pues a 15 grados. Por eso les decía, miren acá han hecho el diagrama, el dibujo prácticamente de acuerdo a las capas de la piel, ¿ya? De acuerdo a las capas de la piel, ¿ya? Para que no haya algunos problemas también. Estos son los sitios de aplicación en los lactantes menores de 12 meses. Ahí tenemos, miren, qué vacunas vamos a colocar en la región del basto. Hepatitis B, hemófilos, gripe y triple B. ¿Ya? Ahí tenemos, miren. De igual manera, en el músculo vasto externo. ¿Ya? Ahí tenemos. Miren. En niños mayores de 12 meses, ahí tenemos. ¿Qué vacunas a nivel del, como dicen, del músculo deltoides? ¿Ya? Que vamos a colocar hepatitis B, hemófilos, influenza, gripe, ¿no? Y acá hay algunas cosas que nosotros también nos preguntamos y a veces las mismas personas nos los preguntan, ¿no? Por ejemplo, en los esquemas incompletos, miren, importante es esto que nosotros conozcamos. Es importante tener en cuenta, dicen, que no existen intervalos máximos entre las dosis de vacunas en los niños. ¿Ya? ¿Ya? No debe recomenzarse los esquemas. Lo importante es el número total de dosis y no el intervalo entre las mismas, ¿no? Por ejemplo, hay alguna persona que se dejó de vacunar, por decir, con la triple, ¿no? Y se quedó en la segunda dosis. Y después de un año regresa, le sigo poniendo la vacuna. Los esquemas de vacunación se continúan en donde se los abandonó, nunca se reinician, ¿no? Si, por ejemplo, en la hepatitis tuvo 2 dosis y le falta la tercera, no voy a empezar nuevamente con la primera dosis, no, sino simplemente se quedó en la segunda y le pongo la tercera, nada más. ¿Ya? Es un claro ejemplo. La administración simultánea de la mayoría de las vacunas vivas o inactivadas no producen una disminución en los títulos de anticuerpos ni aumentan las reacciones adversas. ¿Ya? Porque a veces dicen, no hay que colocarle las mismas vacunas, va a producir lo mismo, problemas. No es así, ahí está, bien claro. Aumenta la probabilidad de que un niño esté bien vacunado y evita las oportunidades perdidas de vacunación. ¿Ya? Esto de las vacunas. ¿Ya? Miren, como ven acá, cada vacuna también requiere cuidados especiales, como les decía, ¿no? ¿Ya? Sensibles al frío, miren, las vacunas que son sensibles al frío, la HIV líquida, la DPT, la DT, la ITTT, ¿ya? Y las sensibles al calor, ¿ya? Ahí tenemos a ASA, la DPT, AFA, ¿ya? Ahí tenemos las vacunas que son sensibles al calor y las sensibles al frío. Y acá hablamos un poquito también de lo que es ESAVI, ¿no? ¿Qué es un ESAVI?
es todo cuadro clínico que se produce luego de administración de una vacuna y que es supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Ese es el ESAVI. Ahora, un ESAVI severo es todo aquel ESAVI que resulta en hospitalización o fallecimiento de la persona que recibió la vacuna. ¿Ya? Ahora, la vigilancia epidemiológica de todas, del ESAVI, ¿por qué se hace? Actualmente se está haciendo en esto de la pandemia, ¿ya? ¿Cuál es el propósito? El propósito es contribuir a reducir el impacto negativo de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, ¿ya? Severos a través de la generación de información oportuna, válida y confiable con el fin de garantizar la seguridad de las vacunas administrativas. ¿Ya? Por esa razón prácticamente se realiza vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la vigilancia, no? El objetivo general es, como ven acá, es detectar, notificar, investigar, monitorizar, informar de manera oportuna a los ESAVI. Severo. ¿Ya? Implementar medidas correctivas y evitar situaciones de crisis de pérdida de confianza en la vacunación. Los objetivos específicos es contribuir a conocer la existencia de relación entre una ESAVI con la vacuna aplicada. Acá otro es conocer la magnitud y características de los ESAVI por tipo de vacunas usadas comúnmente o nuevas, ¿no? Ya, por eso es a la actualidad, por ejemplo, se viene viendo cuáles las reacciones que te produce una u otra de las vacunas, ¿no? En esto de los estudios que se vienen haciendo con diferentes tipos de vacunas, ¿no? ¿Ya? Y justamente es con esto de la vigilancia epidemiológica, cuán importante es. ¿Y cuál es la clasificación de estos ESAVIs? ¿Cómo se clasifican? Miren, ¿ya? Es de acuerdo a su etiología, de acuerdo a cómo fue causado este ESAVI, ¿ya? Primeramente vamos a ver con un evento coincidente, ¿ya? Cuando el evento definitivamente no está relacionado a la vacuna, ¿ya? Enfermedad producida por otra etiología, ¿no? De repente la persona se enfermó, pues, por otra enfermedad, se hace vacunar, no le dijeron, y de repente tuvo un problema, ¿no? Un ESAVI, ¿ya? Entonces, prácticamente es por lo otro, no es por la misma vacuna, ¿ya? Ahora, evento relacionado con la vacuna, ¿no? Que es un evento relacionado con el proceso de manejo de las vacunas, ¿ya? Que viene a ser un error programático, ¿ya? Error programático. Y evento relacionado con los componentes propios de la vacuna. Y tenemos también otro, de acuerdo a la etiología, evento no concluyente. ¿Ya? Que tenemos entonces, miren, como ven, de acuerdo a la etiología puede ser evento coincidente y evento relacionado con la vacuna, y este es evento relacionado con el proceso y evento relacionado con los componentes. Y tenemos un evento no concluyente. De acuerdo a su intensidad, ya vamos a ver de acuerdo a su intensidad también el ESAVI, ¿no? Que puede ser leve o severo. ¿Ya? Eventos leves usualmente son frecuentes y pueden ser manejados de manera ambulatoria, ¿no? Y eso justamente se está viendo muchas veces acá a las personas, ¿no? Por eso se les deja en observación 10 a 15 minutos para ver si no hay una reacción de la vacuna, ¿ya? Y muchas veces nos estamos dando cuenta porque se encuentran, y ahí estamos viendo que son generalmente casos leves, ¿ya? Y eventos severos suelen ser muy poco frecuentes y requieren de manejo institucional, en algunos casos pueden ser fatales, pueden ser fatales. Y acá tenemos, miren, algunos ESAVIs
que se producen por qué situación. Ya hemos hablado del error programático, ¿ya? Es un error que estos, miren, son actitudes o procedimientos que no cumplen con las normas establecidas para el transporte, almacenamiento, dispensación, preparación y aplicación de las vacunas y que solos o en conjunto pueden generar eventos adversos potencialmente graves para la salud de las personas, ¿no? Y ahí tenemos, miren, error programático, que es, miren, inyección no estéril, ¿no? Y esas son las causas, ¿ya? Reutilización de la jeringa, uso de las jeringas en otro, ¿no? Entonces, miren, todas las causas que me puede producir una inyección no estéril, ¿ya? Luego tenemos acá, que se llama el error de reconstitución, ¿no? Una reconstitución con diluyente incorrecto, ¿ya? Por ejemplo, a veces por equivocación, pues en lugar de ponerle agua destilada, le ponen otro que se llama componente. Entonces ahí estamos haciendo una reconstitución, un diluyente incorrecto, ¿ya? Reemplazo de la vacuna o diluyente con un fármaco. A veces se ha producido eso, ¿ya? A veces se ha producido eso, ¿ya? Y la inyección en el lugar equivocado. Por eso les decía, importante es conocer dónde se coloca la vacuna, ¿no? La BCG aplicada por vía subcutánea, ¿ya? A veces en lugar de hacerla intradérmica, lo ponen por vía subcutánea. Entonces y van a ver qué es lo que me puede producir, por ejemplo, una de estos tipos de vacunas, ¿ya? La DPT, DTT, demasiado superficial, la colocan a veces, ¿ya? Inyección en el glúteo. Entonces la ponen en el glúteo, donde hay más tejido adiposo, lo cual le va a producir problemas, pues, también. ¿Ya? Y el transporte, ¿ya? Y almacenamiento incorrecto, ¿no? Caso omiso de las contraindicaciones, ¿no? Eso miren todo lo que es el error programático, ¿ya? Los eventos previstos, ¿ya? Infección, abscesado, localizado en el sitio de inyección, ¿ya? Donde le pusieron, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, absceso local por agitación indebida. A veces, ¿qué pasa? Le ponen la vacuna y comienzan a hacerle masajes en el mismo lugar. Ahí estamos haciendo un evento previsto, ¿ya? Efecto adverso de un fármaco. Ejemplo, la insulina, succinilcolina y la muerte, ¿no? También que puede producirse. Ya son los eventos, como se dice, previsto, evento previsto. Ya la reacción o absceso local, daño al nervio ciático. Ya, reacción local, ya, por vacuna congelada, ya, y una vacuna ineficaz. Y reacción grave previsible, ¿no? Que eso viene a ser, como les vuelvo a decir, son eventos previstos, ¿ya? Y acá tenemos un error programático, como ven, miren. Su piernecita del recién nacido, ¿no? Y le colocaron mal la ampolla. ¿Ya? ¿Qué vacuna fue? Que le pusieron ahí, ¿no? ¿Y cuál es la vacunación segura que nosotros tenemos que ver para que la población pues tenga confianza, ¿no? Que primeramente vamos a ver, a definir qué cosa es una vacunación segura. Es el resultado de un proceso coordinado entre entidades que aseguran vacunas de calidad, prácticas seguras de inyecciones y monitoreo de los ESADI, con la finalidad de brindar a la población un mayor beneficio y un riesgo mínimo por la vacunación e inmunización, ¿ya? Y acá vamos a ver también qué cosa es una inyección segura, ya que tiene 3 principios. Seguridad para quien la recibe la inyección, que eso es importante. Seguridad para el trabajador de salud y seguridad para la comunidad y el medio ambiente. Así es, ¿ya? Así es. Y esto es como realmente nosotros debemos monitorizar un ESAVI, ¿no? Se produjo esto, ¿ya? Pero primero hay ver si es un evento o no es un evento, ¿ya? Si es grave o no es grave, o qué cosa es lo que tiene el paciente.
¿Ya? Miren, en un evento grave, acá tenemos que ver, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En un evento grave tenemos que ver la posibilidad de hospitalizar al paciente. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque este evento grave pone en riesgo la vida de la persona. Nos va a producir también, nos va a provocar una discapacidad y muchas veces la muerte. ¿Ya? A veces la muerte. Y acá son enfermedades que pueden evitarse vacunando a la población, ¿no? Es la epidemiología que en cuanto a inmunizaciones, que es lo que nosotros hemos tratado el día de hoy, ¿ya? Les agradezco bastante por todo lo que hemos compartido el de hoy día, entonces, para que se den cuenta ustedes que esto es importante, esto de las vacunas, ¿no? Ya que esta es prácticamente una de las prioridades nacionales en cuanto a eh, en, en cuanto a las estrategias sanitarias, ¿no? De mayor costo-beneficio, ¿ya? Gracias. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctor. Doctor, antes que se Gracias, retire, doctor. disculpe, ¿podría tomar en cuenta a los alumnos que tuvieron problemas? Ya, a ver, vamos a ver, me vas a dictar. Sí, doctor. Los que me han hablado, A ver, como les quedé en teoría, en el chat privado, les dije que me hablen para así poder tomarles en cuenta. Edwin ya, Coila, Coila, Aldair ¿no? Carranza. Sí, a ver, Coila me dices, ¿no? sí. Coila, Edgar Coila. Coila, ¿quién más? Aldair Carranza. Carranza. Ya, Carranza. Sipsa Capcha. Sixacacha. Ya, De ahí, Torres Concha. ya, Torres. Ya, Dex Ruiz Palomino. Dex. ¿Cuál es su nombre? Dex, sí, Es su nombre, su sí. apellido, Ruiz Palomino. Ruiz es, ¿no? Luis Palomino, sí, pues. José Antonio Quis, Ya, José Antonio Quispe. Melgarejo Jefferson. Ya, un ratito. Quispe. Quispe Palacios, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya está, Y Sigcha Malca. ya. Ya está. Esos son todos. Sí, sí, doctor. Ya, listo. Gracias entonces, gracias. Sí, Nos doctor, hasta estamos, luego. Gracias a usted. listo. Ya que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, doctor. Ya. Doctor, disculpe, no sé si escuchó mi apellido, pero también me gustaría que
consideración la lista, ¿no? Porque tenía problemas de conexión. Entré exactamente. ¿Cómo? No, sino que ¿Cómo? también ingresé un poquito tarde por problemas de conexión, digo. Pero ya yo cerré todo ya. Ah, ya, no se preocupe, doctor, está bien. Sí, ya se cerró. El problema es que ya los